Bueno, ¿cómo están? Bien. No los escucho muy bien. ¿Cómo están? Bien. Ahí está. Siempre la segunda vez va bastante mejor. Voy a... permiso. A sacar el micrófono. Bueno, me dijo Juan y que me presentara un poco. Yo soy Franco Pérez. Me congrego, voy a la iglesia de Rubén Darío en Munro. De acá no estoy tan lejos, la verdad. Es Constituyentes, derecho para allá y a 10 minutos está mi casa. Recetita. Así que vengo de ahí, tengo 25 años, hoy me acompaña mi novia, Valen, que está ahí, a la que aplaudieron antes. Y bueno, para mí es un honor, un privilegio poder estar compartiendo. Voy a verla ahora, para poder hacerlo medidito. Igual no soy de ser larguero, Valen dice que sí, pero bueno, ahí se ríe. Vamos a estar compartiendo algo de la palabra de Dios. Quiero que me digan, a ver alguien, porque yo no estuve la semana pasada, ¿qué fue el tema que vieron? A ver, la Biblia, muy bien. ¿Y la semana anterior qué habían visto? La ciencia versus fe. Muy bien ahí, muy bien este sector que está prendido, Este sector anda medio flojo. Bueno, ciencia versus fe, la veracidad de la Biblia. ¿Y hoy cuál era el título del tema que vamos a estar viendo? Bueno, a mí me pasaron un flyer que decía Resurrección de Jesús, fábula o hecho histórico. Y vamos a estar viendo un poco de eso, también vamos a estar viendo otras cosas. Ahí, no sé si está el PowerPoint. Genial, todavía no, ahí está. Ahora cuando vamos a leer el pasaje ya me pasan la diapositiva. Pero el sábado pasado ustedes vieron lo que era la veracidad de la Biblia, ¿no? Que todo lo que está en la Biblia es verdad, lo podemos tomar como verdad y lo tenemos que tomar como verdad, ¿no? Díganme sí, si vieron eso. Sí. Todo lo que está en la Biblia es verdad. Entonces, si queremos hablar de la verdad de la resurrección, si leyéramos solo la Biblia, tendríamos que creerla, ¿no? Porque la Biblia es verdad y es palabra de Dios. Solo con leer lo que dice la Biblia acerca de la resurrección nos tendría que bastar. Así que los invito a que vamos a leer algo. En 1 Corintios, si a los que tienen Biblia, 1 Corintios, el capítulo 15 y versículo 4, los que no tienen Biblia lo van a tener ahí en pantalla. Vamos a leer qué dice la Biblia, algo acerca de la evidencia de la resurrección. Vamos a ver ahí en 1 Corintios 15. Están cayendo los papelitos, no hay problema. 1 Corintios 15 y vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 8. Lo voy a leer desde acá, desde el versículo 3. 1 Corintios 3 al 8 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, ¿qué dice? Muy bien, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y dice, y que apareció y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y a último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Esto lo está escribiendo Pablo, ¿no? O sea que vemos acá que Jesucristo murió y que Jesucristo resucitó. Y lo tenemos que creer como verdad, ¿no? Pero más allá de eso, sabemos que lo dice la palabra, lo dice la Biblia, vamos a ir un poquito más allá y vamos a comentar, vamos a tratar de ver algunas cosas, algunas corroboraciones acerca de la vida de Jesús. Ahí la pantalla, el siguiente slide, sería la vida de Jesús, la muerte de Jesús y la resurrección. Vamos a ver algunas cosas, aquellos que son un poco más, que dudan de las cosas. Vamos a ver que hay evidencia también, fuera de la Biblia, de estos tres puntos. Y vamos a comenzar con la vida de Jesús. No nos vamos a centrar en quién era Jesús y qué hacía, sino vamos a ver la evidencia de que Él existió. Todos alguna vez escuchamos hablar de Jesús, ¿no? Levante la mano, ¿quién escuchó hablar de Jesús alguna vez?
Muy bien, muy bien. Ahí por ahí no vi algunas manos, o no escucharon, o no tenían vergüenza, pero bueno, si no escucharon, siempre está bueno que puedan por primera vez escuchar hablar de Jesús. Espérenme un segundito que voy a bajar la Biblia. La voy a dejar ahí. Después vamos a leer otro pasaje de 1 Corintios. Y como les dije, no vamos a leer, no vamos a hablar acerca de quién era Jesús, porque todos sabemos algo, que era un carpintero, el carpintero de Nazaret, que era el Hijo de Dios, que hacía muchos milagros, que cambió el mundo. Todos sabemos algo, ¿no? Lo que nos tenemos que preguntar, ¿hay algo más? ¿Hay algo más que nos diga que Jesús existió de lo que está en la Biblia? Y sí, hay. Y hay muchas cosas, pero... Gracias, Estevita. Hay muchas cosas, pero hoy nos vamos a centrar en dos nomás escritores que no eran cristianos. Y no es Estevitas, no lo miren a él porque él no es uno de los escritores. Vamos a ver dos escritores, ahí me ponen el primero, que no eran cristianos, pero que escribieron acerca de Jesús. Obviamente eran personas contemporáneas, ¿no? Y el primero de ellos se llama Josefo. Por ahí es la primera vez que lo escuchan, por ahí ya lo escucharon alguna vez, pero Josefo era un judío. ¿Se acuerdan que los judíos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Bueno, Josefo provenía de ahí, era un judío que nació en el año 37 después de Cristo. Más o menos Jesús debería haber muerto en el año y resucitado en el año 33, ¿no? Un poquito antes, pero Josefo nació en el 37, o sea, re cercano, era muy contemporáneo. Y la evidencia que nos deja Josefo es súper importante para nosotros que lo estamos estudiando. ¿Por qué? Porque Josefo también escribió acerca de muchas cosas que le pasaban a los judíos, en muchas aflicciones por las que pasaban los judíos, que fueron corroboradas a través de hallazgos arqueológicos. Saben, en Jerusalén hay un yacimiento arqueológico que se llama Masada, y corroboraron que lo que encontraban a medida que iban haciendo hallazgos arqueológicos, obviamente descubriendo todas las cosas que había en la antigüedad, que lo que escribía Josefo, todo era así, y la pegaba en el palo, era muy preciso, al ángulo, no en el palo, no, al ángulo la clavaba Josefo. Era muy preciso con todos los datos que daba. Entonces, lo que escribía Josefo de ese entonces era verdad. Y fíjense lo que dice en el primer libro. Este libro lo pueden comprar, es un libro que se llama Antigüedades de los Judíos, escrito por Josefo, y lo voy a leer desde acá. Él se refiere, acordémonos que Josefo era judío, o sea, no le convenía hablar de alguien de Cristo, pero él se refiere a esta persona de Jesús. Lo voy a leer desde acá directamente. Dice que había un sacerdote, un sumo sacerdote de ese momento, que convocó a una reunión del Sanedrín, era un grupo de judíos, y trajo ante él a un hombre llamado Santiago, y dice este escritor, hermano de Jesús, llamado el Cristo. Y a otros más los trajo, dice, y los acusó de haber transgredido la ley y los mandó a apedrear. Y acá vemos una clara referencia a Santiago y a Jesús. Si vemos en Marcos el capítulo 6 y versículo 3 y Gálatas el capítulo 1 versículo 19, no lo busquen, es solo para decirles que habla de este Santiago, ¿no? De este Santiago, Jacobo, que era el hermano de Jesús, el medio hermano, ¿no? Hijo también de María. Y después vamos a hablar un poquito más de él también. Pero Josefo acá se refiere a los dos, a Santiago, que es Jacobo. Ustedes en esos versículos lo van a ver como Jacobo. Santiago proviene de la palabra Jacobo, significa como San Jacobo, Santiago, bueno, no importa, pero después es interesante para que lo puedan leer. Y se menciona claramente a la persona de Cristo, alguien que no tenía nada que ver. Después también en otro, ahí está, el nombre es Testimonium Flavianum, obviamente está en el idioma de ellos. Acuérdense que en ese momento no hablaba nuestro idioma, el título no entendemos nada, pero bueno, también en este libro Josefo se refiere a que había un tal Jesús, un líder que fue martirizado, es decir, muerto por defender su causa, y que tuvo gran número de seguidores. Este judío habló acerca de Jesús. También hay otro escritor, que ahí lo vamos a ver,
que se llama Tácito. Este Tácito no era cristiano tampoco, no era judío, era un historiador romano. Perdón que me muevo mucho, ¿no? Era un historiador romano. Este Tácito también se refirió a Cristo. Estos son escritos históricos que hablan de la persona de Jesús. Fíjense lo que dice, ahí lo van a tener en la pantalla, se los copié. Dice Nerón, que era un emperador muy malo de ese entonces, le echó la culpa e infligió las torturas más agudas a una clase odiada por sus abominaciones, llamadas cristianas por el populacho, dice. Cristo, de quien deriva el origen del nombre cristiano, sufrió el castigo máximo durante el reino de Tiberio, de manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. O sea, uno se acuerda un poco la historia de Jesús de cuando fue crucificado. ¿Quién estaba ahí como entidad en el gobierno? Poncio Pilato. Acá lo menciona casi, nuevamente. Y vemos en estas dos evidencias de dos personas que no tenían nada que ver con el cristianismo, es decir, no ganaban nada. De hecho, podían llegar a ser perjudicados por mencionar algo acerca de Jesús, acerca de Cristo, pero que se referían acerca de él. También obviamente hay un montón de esto, no lo vamos a ver por el tiempo, pero hay personas que también escribieron y decían, se referían a cierto grupo de cristianos que adoraban a un tal Cristo como Dios. También hay muchos que escribieron acerca de cuando Jesús murió. ¿Vieron que dice que se hizo tinieblas? Bueno, muchos escribían y dijeron, hubo un eclipse solar en ese entonces y no entendían el por qué. Claro, era algo que se había producido de parte de Dios y no entendían el por qué. Hay evidencia escrita de esto. Y este Tácito, esta persona, mencionaba que se nos dice que Cristo sufrió una de las peores muertes de ese momento. A ver, ¿quién me dice la forma en que murió Jesús? A ver si saben. Crucificado, muy bien. Entendí resucitado. Digo, no, bueno, no llegamos todavía ahí. Crucificado, muy bien. Esta era una de las peores muertes que podían pasar en ese momento. Y ahora vamos a ver el segundo punto, que es la muerte de Jesús. Vimos que Jesús existió y lo vimos no solo por la Biblia, que nos habla un montón de veces de Jesús. La Biblia está direccionada desde el Antiguo al Nuevo Testamento de Jesús, nos queda súper claro, sino que vimos otras evidencias externas acerca de que Jesucristo existió. Y hay algunos que dicen, bueno, está bien, existió, pero no murió. Y hay algunos que dicen que cuando estaba clavado en la cruz se desmayó, pero no terminó de morir. Hay otros que dicen que cuando estaba clavado en la cruz, vieron que le dieron una esponja para que pueda beber, ¿no? Y dice, cuando le dieron la esponja, le dieron algún líquido, algún medicamento, para que se duerma y después se despertó. Bueno, déjenme que nos pongamos todos un poco en el contexto. Y cuando yo leía esto, que es súper interesante y súper... también los invito a que lo puedan hacer, y llegaba a esta parte de la muerte de Jesús, se me caían las lágrimas. Se me caían las lágrimas por ver por lo que tuvo que pasar Jesús. La muerte de la cruz era una de las peores muertes, si no la peor, que pasaba en ese momento. Y no arrancaba solo en la cruz, arrancaba antes. Vamos a ponernos un poco en la situación. Imagínense el castigo romano, que era que un romano venía con un látigo y le empezaba a dar latigazos en la espalda al que estaba sufriendo ese castigo, ¿no? Le empezaba a dar latigazos, no se imaginen un piolincito. ¿Saben cómo eran esos látigos? Eran cuerdas de cuero largas que tenían pelotitas de metal y también tenían huesos afilados para desgarrar el músculo. Imagínense, ahí meten caras, sí, hay que meter caras. Imagínense lo que era eso. Yo estaba caminando a la mañana en la vereda y no sé por qué me puse a saludar a alguien adentro de una casa y no vi
que había un poste así de cemento y me lo llevé puesto, me hice pelota a la pierna. Un dolor tenía. Bueno, y ahí dije, hoy repasando vuelta el mensaje, si yo me dolió tanto esto, imagínense lo que le habrá dolido al Señor Jesús pasar por esa situación. Dice que lo mínimo que le daban de látigos a las personas era 39 latigazos de esos, desde el hombro hasta las piernas. 39 latigazos que desgarraban los músculos, obviamente, y las heridas eran muy profundas. Dice que había veces en que se llegaba a ver la espina dorsal. ¿Se imaginan eso? Es tristísimo saber que Jesús pasó por todo eso, ¿no? Y eso fue el comienzo nomás, porque después venía la cruz. Y una vez que los castigaban con estos latigazos, de 39 latigazos para arriba, venía la cruz. Y hay un dato que es acerca de las estacas. Algo que no comenté antes de pasar a esto de las estacas es que claramente muchos se morían antes de llegar a la cruz. Se morían desangrados, se morían por el dolor, por todo lo que había pasado. Se morían antes. Jesús pasó por esa instancia y siguió a la cruz. Ahí vemos, dice, las estacas. Las estacas, para que se den una idea, eran, yo tengo mano chiquita igual, pero medí de 12 a 17 centímetros. Estos son 17 centímetros, toda la palma de mi mano. Imagínense una estaca filosa que la claven en las manos y en los pies. Bueno, el tema de las estacas también fue comprobado históricamente a través de hallazgos arqueológicos nuevamente en Jerusalén, que vieron cómo encontraron en un momento, obviamente, restos de judíos que tenían esas estacas en los pies, clavadas. Lo mismo que le hicieron al Señor Jesús. Y las estacas que le clavaban, para que se den una idea, vieron que nosotros siempre que vemos la imagen de Jesús es acá en la palma, que se clava ahí, pero en realidad, leyendo a expertos en medicina, decían que no se puede, digamos, clavar acá porque se desgarraría, ¿no? Por todo el peso. Se las clavaban acá, 2,5 centímetros más o menos abajo del hombro. ¿Por qué? Porque ahí hay tendones, hay nervios y se quedaba trabado. ¿Vieron cuando nos golpeamos el codito? Nos agarra una electricidad y a veces nos golpeamos el codo y nos duele, pero bueno. Decían, leyendo a los expertos en medicina, obvio, yo no caso una de medicina, pero que el dolor, por acá pasa un nervio que se llama nervio mediano, y el dolor que produce eso es como si te agarraran en una pinza, acá en el que tenemos nosotros del codo, y lo apretaran hasta triturar. No. Imagínense lo que fue eso. Y después de esto venía la cruz. Obviamente le clavan las muñecas en los pies y venía la cruz. ¿Y cómo si la persona, si el que estaba castigado no había muerto hasta ese entonces, cómo moría en la cruz? Por asfixia. ¿Por qué? Porque en la posición que estaban les costaba respirar. Les costaba respirar por cómo estaban, digamos, el cuerpo inclinado, y las personas que estaban ahí clavadas en la cruz, por el agotamiento y el cansancio, terminaban muriendo por todo eso y también por la asfixia, porque no podían respirar. Después de todo esto que pasó Jesús, ahí fue cuando leemos que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fue ahí cuando el Señor decidió entregar su vida por nosotros, a conciencia, en su voluntad. Después de eso, no queda ahí. Viene un soldado romano, ¿y qué hizo? Le clavó una estaca desde la derecha que llegó hasta el corazón. Dice que salió sangre y agua. Es algo
es como un fluido que se tiene con una membrana alrededor del corazón, por eso es un fluido clarito, por eso decía que es como agua. Por si quedaban dudas, le clavaron una estaca. Ahora, yo no entiendo cómo hay gente que dice no murió, no pudo haber muerto. No lo entiendo. Después de leer todo esto, no nos queda ninguna duda de que Jesús en ese momento murió. Y no solo eso, sino que también los judíos lo querían entregar, obviamente, si hubiesen cerciorado de que Jesús estaba muerto. La existencia de Jesús existió, Jesús vivió, Jesús murió. Y ahora vamos a pasar a la resurrección de Jesús. Y en la resurrección de Jesús hay muchas teorías, así como los que decían que no murió. Hay muchas teorías también que se generaron a lo largo del tiempo y que hablaban. Las vamos a mencionar nomás y vamos a decir por qué estas teorías son absurdas. Pero ya les doy un puntapié, un spoiler, de que creer en estas teorías, creer que estas teorías eran verdad, implica mucha más fe también que creer en que Jesús realmente resucitó. Son muy rebuscadas, esto quiero decir con eso. Y la primera de ellas dice, es la teoría del sepulcro desconocido. Dice que Jesús fue arrojado a una fosa común, a una fosa donde estaban todos ahí, claro. O sea, todo esto están diciendo, algunos dicen estas cosas para decir por qué el sepulcro estaba vacío, ¿no? Porque el sepulcro estaba vacío. Entonces inventaron estas teorías. Bueno, fue arrojado a la fosa común. Y ahí entra nuestro amigo Josefo, que también en sus escritos nos dice que a los judíos se les permitía muchas veces ser sepultados, ser enterrados en sus propias tumbas. Así que esa teoría no tendría sentido. La próxima, el sepulcro equivocado, dice que las mujeres que fueron a ver la tumba se equivocaron ustedes saben que fueron mujeres a ver la tumba, y dice que se equivocaron de sepulcro, que fueron a otro. Entonces, claro, no estaba Jesús, porque, bueno, esto hubiese sido muy fácil de desmentirlo por las autoridades judías. ¿Cómo? Diciendo, no, ese no es este, y ven que está ahí. Bueno, el cuerpo de Cristo no estaba y no se encontró. Después dice la teoría de la leyenda, que todo esto era una leyenda, y realmente para que pase una leyenda tienen que pasar muchas generaciones, y esta teoría ya estaba desde los años 50 después de Cristo, que todavía había testigos que habían visto a Jesús resucitado. Lo leímos recién, había 500 personas que muchos de esos todavía vivían. Y otros decían, bueno, no, es una leyenda todo esto. Imposible. Después, las últimas dos, la teoría de la alucinación. ¿Vieron todos los que leímos en la Biblia que habían visto a Jesús? Bueno, decían, no, todos ellos alucinaron y vieron a Jesús, todos lo mismo. Bueno, está psicológicamente, bueno, los estudios de la psicología comprobado que muchos no pueden tener la misma alucinación, ¿no? No pueden estar como coincidiendo en la misma alucinación, así que eso también hubiese sido imposible. Última de estas teorías, y vamos a pasar un poco a la otra parte, es la teoría del robo. ¿Qué dicen? Que cuando estaba Jesús en la tumba, fueron los discípulos y lo robaron. Esta también es bastante loca de pensar. ¿Por qué? Porque primero la tumba estaba selladísima, por lo que se llama el sello romano, y por una piedra que estaba ahí que pesaba muchísimo. Esto lo vemos si quieren en el capítulo 27 y versículo 66 de Mateo, que la tumba estaba selladísima. Los discípulos se les hubiese complicado sacarla. Después, había guardias romanos que el único objetivo que tenían en ese momento era defender la tumba, expertos en eso. Los discípulos no hubiesen podido. Y también otro detalle es que cuando Jesús fue entregado, los discípulos no eran caballeros del ejército de Troya. No es que se combatieron a todo el ejército romano, no. Dice el versículo
50, Marcos, capítulo 14 y versículo 50. A veces arranco al revés, versículo 50 del capítulo 14 de Marcos. Bueno, dice que los discípulos, cuando vinieron todos ellos, huyeron. Entonces no tendría tampoco sentido que después fuesen contra los guardias romanos a pelearles y a llevarse a Jesús. Bueno, hay teorías de por qué la tumba no estaba vacía o por qué estaba vacía, pero no era la misma tumba. De estas hay bastantes. Y si quieren seguir leyendo de esto también, y de todo este tema, les recomiendo 2 libros muy buenos, que son El caso de Cristo, de Lee Strobel, y La evidencia de la resurrección de Sean como McDonald's, Dowell. Si quieren pueden leerlos por ahí. Yo les hago una pregunta. ¿Dónde comenzó el cristianismo? Les voy a dar una pista a dónde quiero llegar. Empieza con J. Muy bien, por ahí lo dijeron, Jerusalén. ¿Y dónde estaba la tumba? En Jerusalén. Muy bien. El cristianismo comenzó, ¿cómo saben? El cristianismo comenzó en Jerusalén y la tumba estaba en Jerusalén. Si la tumba no hubiese estado vacía, sería lo más fácil de desmentir. Y todo ese grupo no hubiese surgido de ese momento, de ese lugar. O sea, hubiese sido desmentido muy fácilmente, nada hubiese prosperado. Además, también en uno de sus escritos de estos libros, Josefo menciona acerca de la tumba vacía, ¿no? Ahora, por último, vamos a ver un poco lo que se llaman las evidencias circunstanciales. Viste que a veces cuando estudian estas cosas le ponen nombres, evidencias circunstanciales. Bueno, ahora voy a explicar qué son las evidencias circunstanciales. Tenemos las evidencias directas por un lado, que son las que vemos en la Biblia, todos aquellos que habían visto a Jesús, los discípulos, Jacobo, los 500 personas. Muchas de las evidencias directas las encontramos ahí en la Biblia. Y las evidencias circunstanciales vendrían a ser como evidencias indirectas, pero que a veces son igual o mucho más de contundentes que las evidencias directas mismas. Y voy a mencionar 4 nomás, evidencias circunstanciales, evidencias indirectas de que Jesucristo efectivamente resucitó. Y una de ellas es que los discípulos morían por esta causa. Los discípulos, muy poquitos años después de que Jesús había resucitado, los mataban por esto. ¿Por qué? Porque los habían visto, y de esto sí hay registros históricos, de que los cristianos los asesinaban por creer en Jesús. Y si no hubiesen visto a Jesús, ellos no hubiesen tenido esta seguridad. Esa es una. La otra dice ahí la conversión de los escépticos. ¿Qué significa la conversión de los escépticos? Que gente que dudaba mucho, esos escépticos que dudan de todo, se convertía al Evangelio. Y tenemos ahí a Jacobo, a Pablo. Jacobo, ¿se acuerdan el que mencionábamos antes, el hermano de Jesús? Bueno, aunque no lo crean, hermano de Jesús, Jacobo, en un principio no creía en él. Y vemos que cuando Jesús va a la ciudad, lo quería echar. Él era uno de los primeros. Andate acá, le dice. Y después se terminó convirtiendo. ¿Por qué? Porque lo había visto resucitado. De Jacobo, vieron que habíamos visto que había evidencia por estos historiadores de que existió y que lo mandaron a apedrear. Los cambios sociales en el mundo de ese entonces. No solo Jacobo, sino que de base 10.000 judíos, una religión que venía desde hace muchísimos años, siglos, de repente 10.000 judíos se convierten al Evangelio, creen en Jesucristo. Esto no hubiese pasado si esto no hubiese sido verdad. Última de estas evidencias, la iglesia. ¿A dónde estamos nosotros hoy? ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia. Nosotros somos la iglesia. Muy bien, ahí me tiran la gente de la iglesia.
Muy bien. Si esto hubiese sido una mentira, nada hubiese prosperado. El impacto que tuvo la Iglesia a lo largo del tiempo y en el Imperio Romano, y lo vemos ahora, si fuese una mentira, nada hubiese pasado. O sea, nunca hubiese prosperado. Por esto decimos evidencias indirectas, ¿no? Que Jesucristo resucitó. Pero ¿saben qué? Una de las evidencias más contundentes que tenemos, ¿cuál es? Es la experiencia de cada uno de los hijos de Dios hoy. ¿Por qué? Porque cada uno de los que somos hijos de Dios puede afirmar que Jesucristo le cambió la vida. Que a partir de que conocieron a Jesús, su vida cambió. Y esto obviamente no sería posible si todo fuese una farsa. Y cada uno de los que estamos acá y los que somos hijos de Dios, podemos dar fe de esto, de que nuestra vida cambió cuando conocimos a Jesús. ¿Y saben lo que dice 1 Corintios 15, 14? Los que lo dejaron ahí abierto, buenísimo, lo voy a leer de acá. Dice que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. En otras palabras, si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido. Y llegando a este final de este encuentro, de este pensamiento, déjenme decirles que la resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Hay un teólogo, un estudioso de Dios, que se llama Gerald O. Collins, que dijo sobre este versículo: el cristianismo sin la resurrección no es simplemente el cristianismo sin el último capítulo. No, ni siquiera es cristianismo. Esto es lo que dijo. Y quiero que pensemos en la importancia y que nos demos cuenta de la importancia que tiene la vida de cada uno de nosotros la resurrección de Cristo. Que Jesucristo está vivo y no está muerto, que Jesucristo resucitó es lo que nos da esperanza en este mundo que está sin esperanza. Como cantábamos antes, mi esperanza está en Jesús. Y Jesús vive y está sentado a la diestra, está sentado allá en la presencia de Dios, esperando ¿a qué? A que un día Dios le diga: es hora, baja a buscar a mis hijos y traerlos conmigo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en algún momento, nadie sabe cuándo, Jesús va a venir a buscar a los que son sus hijos y nos va a llevar con él a su presencia, y acá se van a quedar todos los que no son sus hijos. Y las cosas que van a pasar a partir de ahí, terribles. Recién veíamos lo terrible que era cómo Jesús murió. Bueno, imagínense, muchas de esas cosas terribles van a pasar acá. Ahora yo quiero preguntarte si cuando Cristo venga a buscarnos, vos te vas a ir con Él o te vas a quedar acá. Hemos hablado de algunas evidencias. El sábado pasado vimos la veracidad de la Biblia, el sábado anterior vimos ciencia versus fe, hoy vimos la evidencia de que Cristo existió, de que Cristo murió y de que Cristo resucitó. Puede ser, no sé la verdad, pero que todavía tengas dudas. Y si las tenés, seguí investigando, seguí analizando y vas a llegar a la verdad, que es que Jesucristo vive. Pero te quiero poner una situación. Seguís teniendo dudas, todavía no tomaste una decisión por Cristo. Déjame preguntarte, ¿y si todo esto era verdad? ¿Qué va a pasar? Si no tomaste una decisión por Cristo, te espera una vida eterna lejos de Él. No quiero ser duro, pero si no tomamos una decisión por Cristo,
nuestro destino es la eternidad en el infierno. Y hoy todos tenemos la posibilidad de poder recibir a Cristo en nuestro corazón. Allá en el fondo, quizás por ahí están más distraídos, pero si hay algo que quiero que presten atención de todo lo que hablamos, es que hoy podemos recibir a Cristo en nuestro corazón. Y si hay algo que Dios quiere que hagamos, es que lo aceptemos a Él como nuestro Padre. Que recibamos a Cristo y reconozcamos que Él murió por nuestros pecados, porque que haya muerto ahí, no murió porque sí, murió porque cada uno de nosotros tenía que estar en ese lugar. Pero Cristo tomó el lugar por nosotros, muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pudiese ser perdonado por nuestros pecados. Todas las cosas malas que hacemos. Todos pecamos, todos. Y Dios, por la muerte de Jesús y su resurrección, es que nos puede perdonar. Y nosotros podemos pasar a ser sus hijos. Y te invito a que en esta noche, si todavía no lo hiciste, si todavía no decidiste creer en Jesucristo como tu Salvador, lo hagas. Que lo puedas hacer. ¿Qué estás esperando? No es algo muy difícil. Es con tus palabras decirle: Señor, reconozco que moriste en la cruz por mí, por mis pecados. Reconozco que soy un pecador y te pido perdón. Quiero que seas mi Padre, quiero recibirte en mi vida. Y si haces esa oración y lo crees, vas a pasar a ser de las personas que podemos decir que Cristo cambió nuestra vida. Vamos a inclinar nuestras cabezas para terminar este momento. Y si todavía no lo hiciste y querés tomar una decisión por Cristo, te invito a que puedas orar como lo voy a hacer yo. Y si tomás esta decisión, si haces esta oración, te pido que lo puedas compartir con alguno de nosotros, con Juan, conmigo, con cualquiera, con Andrés, porque nada nos va a poner más contentos. Vamos a orar. Y si querés tomar esta decisión, le tenés que decir al Señor: Señor, te doy gracias porque Jesús existió, te doy gracias porque Jesús vino a esta tierra a morir por mis pecados. Y sé que soy un pecador, pero sé que puedo ser perdonado. Señor, te pido perdón por mis pecados y quiero aceptarte en mi vida. Sé que Jesús pagó los pecados por mí. En el nombre de Jesús, amén. Y si hiciste esta oración, nuevamente te pido que se lo puedas contar a cualquiera de los responsables del ministerio. Y para los que ya somos hijos de Dios, hemos reforzado y nos hemos reafirmado en que Jesús vivió, en que Jesús murió, pero que la cosa no terminó ahí. Que Jesús resucitó y está en el cielo.